Te voy a mostrar cómo convertí esta pared arruinada por la humedad en una pared de ladrillo con estilo industrial o vintage. Seguramente has visto en películas, series de televisión y telenovelas estas habitaciones con paredes tipo vintage o industrial. Son una tendencia que ha venido creciendo en los últimos años. Incluso vas a encontrar en tu ciudad decenas de bares y restaurantes con paredes de este estilo. Hacerlo en tu propia casa es mucho más fácil de lo que piensas. Tú también puedes aplicar la técnica que te voy a mostrar para convertir cualquier pared en una pared como esta, sin gastar mucho dinero. En esta oportunidad voy a utilizar esta técnica para arreglar este espacio de pared debajo de la ventana, donde la pintura y el revestimiento estaban en muy mala condición debido a la humedad. Solo se necesitan unos pocos materiales que puedes conseguir en cualquier ferretería: estuco o masilla para drywall, algunas pinturas de los colores que quieras utilizar y cinta de enmascarar. En la descripción de este video encontrarás un listado detallado de las cantidades utilizadas y las demás herramientas que vas a necesitar para este proyecto. Empieza por remover con una espátula la pintura de las zonas deterioradas. Ahora utiliza cinta de enmascarar para proteger las paredes adyacentes y guardaescobas. Ten en cuenta que esta pared fue previamente impermeabilizada. Toma una regla y realiza marcas guía para hacer el trazado de los ladrillos. Pega la cinta de enmascarar y da forma a los ladrillos. Para esta pared los ladrillos se hicieron de 30 por 10 centímetros. A continuación, puedes empezar a aplicar el estuco con una espátula o llana. Asegúrate de cubrir toda la superficie, pero ten en cuenta que la pared no debe quedar perfecta. Por el contrario, la aplicación del estuco debe ser irregular para dar textura a los ladrillos falsos. Una vez finalizada la aplicación del estuco, puedes empezar a remover la cinta de enmascarar. Ahora debemos esperar a que el estuco seque completamente. Esto puede tomar de 4 a 6 horas. Yo lo dejé secar hasta el día siguiente. Ahora vamos a realizar el trabajo de pintura. Escoge algunos ladrillos y píntalos del color más oscuro que vayas a utilizar. Después pinta el resto de la pared con tu color base. Déjala secar. Luego, aplica unos brochazos adicionales con tu color más oscuro y uno o más colores adicionales. Déjala secar nuevamente. A continuación toma un pincel y un poco de pintura color crema o blanco y pinta todos los bordes. No te preocupes si te sales un poco, no hace falta que quede perfecto. Ahora vamos a realizar el efecto vintage o desgastado para dar a la pared una apariencia más realista. Para este paso, utiliza la pintura color crema o blanco. Utilizando una brocha, aplica un poco de pintura sobre un pedazo de plástico. Después pasa el rodillo sobre el plástico, de modo que el rodillo quede ligeramente impregnado de pintura. Es importante no saturar de pintura el rodillo. Empieza a pasar el rodillo por la pared hasta que logres el efecto deseado.
Para un mejor efecto, te recomiendo usar un rodillo viejo o desgastado. Ya tenemos nuestra pared estilo industrial. Además de quedar súper linda y no costar casi nada, este efecto tiene otras ventajas. Por ejemplo, no se va a ensuciar con facilidad, así que no tienes que preocuparte por tener que volver a pintar la pared en unos meses. También es lavable, la puedes limpiar con agua y jabón como yo hice aquí después de manchar la pared con ketchup. Si queda alguna mancha no se va a notar, simplemente va a lucir como parte del efecto. Otra ventaja es que puedes elegir los colores que quieras para tu pared. Estas son algunas paredes de ladrillo falso que yo hice con diferentes paletas de colores. Basta con que compres en una papelería los 2 o 3 colores de vinilo que quieras combinar. La última ventaja que te quiero contar es que esta pared la puedes realizar incluso sobre azulejos. Esta pared que estás viendo la realicé en mi cocina sobre un azulejo anticuado. Ten en cuenta que se debe aplicar un imprimante sobre el azulejo para que el estuco se adhiera. No es más por hoy. En los videos recomendados encontrarás un tutorial más detallado de cómo hice una pared de ladrillo falso mucho más extensa utilizando esta misma técnica. Si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. De esta manera, YouTube sabrá que te gustan este tipo de videos y te mostrará más videos similares. Además podrás ver cómo realizo nuevos proyectos fáciles de hacer y a muy bajo costo. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo video.